Hola, yo soy Silvia Vargas, soy mamá de María Fernanda Catalina Rico. Mi hija era una joven de 25 años y 10 meses. Era maquillista de profesión, le encantaba el maquillaje, le encantaban los animales, los niños. Era tenía muchos proyectos, le gustaba mucho su trabajo, era muy solidaria con toda la gente, con toda la gente. Siempre estaba atenta a las necesidades de otros antes que de las propias. Y era muy apegada con nosotros, su familia. Y era muy emprendedora, le gustaba mucho las redes sociales, incluso en un tiempo hizo un programa de radio por internet y hizo muchas amistades. Era reservada en algunas cosas, pero siempre había una confianza tremenda entre ella y nosotros, sus papás, su hermano. Nos gustaba mucho convivir, quizás por cuestiones de trabajo de cada uno de nosotros. No convivíamos mucho en todo el día porque pues todos nos salíamos a trabajar, pero la cena era era la hora en la que nos sentábamos a cenar y nos platicábamos nuestro día y cómo te fue, qué hiciste, qué vas a hacer y qué vamos a cenar. Y era muy tragona ella, era muy tragona, era muy antojada le encantaban los tacos y las costillas barbecue y los pozoles. Era muy antojada, le gustaban mucho los antojitos. Era muy bailadora, muy ocurrente, bromista. Era muy cariñosa, con todos era muy cariñosa, pero pues tenía un carácter muy padre, porque no porque lo diga yo como su mamá, sino porque fueron expresiones de sus compañeros de trabajo siempre, ¿no? Que era muy ocurrente, que era muy dicharachera, era muy cariñosa, le gustaba mucho compartir todas sus cosas, ¿no? Desde eh, los alimentos que llevaba al trabajo, sus, sus, este, sus implementos de trabajo, siempre estaba al pendiente. Su trabajo era lo más importante para ella después de su familia, ¿no? O sea, era, era una mujer muy cariñosa, muy cariñosa y muy ocurrente. Y tenía muchos proyectos de vida. Desgraciadamente llegó el momento en que se la llevaron a vivir al Estado de México. Eh, Nunca se le prohibió nada porque nos tuvimos mucha confianza, siempre hubo mucha comunicación en muchos aspectos de su vida, en los cuales pues a veces nos preguntaba como, a ver, ¿qué te parece? ¿Tú cómo ves? Como diciendo, necesito consejo, aunque ella era muy asertiva en sus cosas. En el 2014 se la llevaron a vivir al Estado de México. Desgraciadamente poco le duró el gusto, porque supuestamente el 18 de abril de 2014 apareció suicidada en el departamento que compartía con la persona que se desea hacer su pareja. Y de ahí pues ha sido una batalla casi de 7 años. El 18 de abril de este año cumplimos 7 años de estar buscando justicia, de estar luchando por una justicia con muchas inconsistencias en un expediente mal trabajado, mal elaborado desde un principio, con muchas cuestiones que nos obligan a estar en este camino exigiendo la justicia por todas las inconsistencias que vimos en el expediente. Yo sinceramente yo no sabía, ni siquiera tenía idea en ese entonces, en el 2014, que era un feminicidio, cómo se debería de investigar. Esto me obligó a leer, investigar qué es un feminicidio, cómo se debe investigar. Y entonces me puse a investigar, a leer, a buscar en internet, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta de que el caso de mi hija pues nunca se manejó como un feminicidio, o
Nunca se hicieron las investigaciones para determinarlo como tal, porque las sentencias dicen, hay una sentencia o varias, mejor dicho, hay varias sentencias que hablan de esto de la perspectiva de género, que es donde nos dicen que toda muerte violenta de mujeres debe de investigarse con perspectiva de género y la debida diligencia. Nunca se deben de investigar a la ligera, siempre se deben de investigar a fondo y hasta después de concluir las investigaciones, peritajes, todo lo concerniente a estos aspectos, hacer las investigaciones, tomar declaraciones a las personas que rodeaban a las parejas o exparejas, a las amistades cercanas, incluso a la misma familia, descartar todo eso y poder llegar a la conclusión de que es un feminicidio también. ¿Por qué? Por las cuestiones de violencia que estas mujeres asesinadas, como mi hija, tienen mucho que ver, son determinantes. Pero ¿qué se puede hacer cuando la autoridad, los primeros respondientes, y desde ahí está el mal manejo, al menos en mi caso, de que los primeros respondientes pierden toda la cadena de custodia, toda la cadena de custodia, y es muy difícil, después de que se pierde una cadena de custodia, poder hacer investigaciones. Yo sé que es difícil, pero si de hecho es difícil y aparte tenemos la parte de la autoridad que también se limita en sus deberes, que se limita porque no quieren trabajar, porque no quieren hacer las cosas, porque ni siquiera ellos mismos saben lo que es perspectiva de género. Para las autoridades es más sencillo y más rápido determinar, se suicidó. ¿Y qué pasa? No hacen las investigaciones correspondientes. Ellos se limitan a decirse, se suicidó y se suicidó, y se casan, como vulgarmente se dice, se casan con esa versión de ellos, pese a que nosotros, los familiares, y voy a hablar en primera persona, pese a que nosotros como padres, como familiares que conocemos las actividades que mi hija tenía, que conocemos la vida de mi hija, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no son ciertas, pero que sin embargo, por convenir así el manejo para la autoridad, así lo manejaron y dicen, su hija se suicidó. Y tengo 7 años escuchando la misma versión. Mi hija, en el caso de mi hija, se perdió la cadena de custodia. El día de los hechos había personas que estaban reclamando el cuerpo de mi hija, ni siquiera sabemos quiénes son, a la fecha no sabemos quiénes son. Mi hija ya fue exhumado su cuerpo, ya han hecho cosas, pero siempre todo va dirigido por la autoridad a que fue un suicidio. Y ni siquiera, desde un principio, nombraron las lesiones del cuerpo de mi hija. Entonces, todo eso, todas esas inconsistencias que se ven en los expedientes, al menos en el expediente que, repito, hablo en primera persona, que cuando yo estoy leyendo ese expediente, lo poquito que me dio la Ministerio Público de San Agustín, lo primero que me doy cuenta es que ¿por qué iban a entregar el cuerpo a 2 personas desconocidas? ¿Por qué dicen que mi hija había estado bebiendo y drogándose una noche antes? Cuando en los exámenes toxicológicos dan para negativo para drogas y alcohol. ¿Por qué pierden toda la cadena de custodia? ¿Por qué no protegen el lugar? ¿Por qué no dejan protegido el lugar de los hechos? Estas son las batallas a las que nosotros, como familiares de Maffer, nos hemos tenido que enfrentar estos 7 años. Levantando la voz, a veces mucho, a veces poco. Yo me encuentro impedida físicamente por mi estado de salud, pero yo sí quisiera salir a gritar, que alguien me escuche, que alguien me voltee a ver, porque no es nada más mi caso, es el de muchas mujeres que son casos ignorados, ¿sí? Que la autoridad no quiere investigar estos casos,
con la perspectiva de género. No quieren investigar los casos, quieren nada más decir, se suicidó. Repito, es lo más fácil y lo más concluyente para ellos, para sacar los casos y ya. A ellos lo que les urge es terminar los casos, darles carpetazo y que se vayan a un archivo. Y que uno se quede, pues, conforme, ¿no?, con lo que le dicen. Y pues no nos podemos, yo, al menos mi familia y yo, no nos podemos quedar conformes con eso, porque sabemos que eso no fue cierto. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que una persona que decide un día terminar una relación tóxica, violenta en todos los aspectos, golpes, violencia económica, violencia física, violencia psicológica, maltratos, o sea, todo esto que implica la violencia hacia la mujer? Un día decide dejar la relación y al otro día, casualmente, aparece suicidada. La autoridad debe de poner de su parte. Deben de estudiar, deben de leer lo que dicen las sentencias. No hay una, hay muchas sentencias. Hay muchas sentencias y todas tienen las mismas conclusiones. Toda muerte violenta de mujer debe de investigarse con perspectiva de género y la debida diligencia. A nosotras, las madres, y ahora sí voy a hablar de varias mamás que conozco, de varias familias que conozco, que no sabíamos que era un feminicidio y nos obligan a estudiar, a investigar por nosotras mismas, no nada más lo que es la perspectiva de género, que es un feminicidio, sino cómo se debe de hacer una investigación. Incluso muchas de nosotras hemos ido a hacer investigaciones por nuestra parte y llevarles datos y llevarles testigos a las fiscalías, a los ministerios públicos para continuar con las investigaciones, porque ellos o no tienen tiempo, porque tienen mucho trabajo, porque no tienen los elementos, porque no hay tinta para la impresora, porque tienes que pagar tus copias, aunque sean simples, tienes que salir a una copiadora a la calle a sacar tus copias, ¿sí? Entonces, a nosotras las víctimas directas, ¿sí?, nos desgastan en todos los aspectos, físico, emocional y económico. ¿Por qué? Porque a veces tenemos, como alguna vez alguna persona dijo, tiene uno que andar rascando el monedero para sacar para un pasaje, para unas copias. Esos son los desgastes, esas son las cosas, esa es una violación a nuestros derechos humanos, a los más elementales derechos humanos que tenemos como víctimas de derecho, que es derecho a la justicia y a la verdad por nuestras hijas asesinadas. No se suicidaron, las han asesinado. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mí
mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay, querida muerte, no, no vengas hoy. Ay, querida muerte, no vengas hoy. No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y parejas. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja.